la intérprete de simbolismo de los crop circles, porque hay crop circles que tienen también una connotación matemática. Algunos están expresados en código binario, que es un lenguaje matemático, otros están creados a partir de pictogramas. Sin embargo, el simbolismo es lo que yo estudio, entonces sí hay científicos que decodifican el lenguaje matemático y los códigos que han expresado, sobre todo en respuesta en el programa de Chingleton, donde se responde justamente el mensaje que mandaron al final de los años 70 Frank Drake y Carl Sagan. Y ahí mandaron un mensaje para cualquier civilización extraterrestre y seres inteligentes que pudiesen leerlo. Bueno, pues hubo una respuesta también, ¿verdad?, de Inglaterra. Ese es un lenguaje de código binario, matemático. Ese no es el lenguaje que yo acostumbro estudiar e interpretar. Sin embargo, la mayor parte, el 99.9%, tienen un contenido simbólico. Y el simbolismo es justamente un lenguaje que, se ha asociado al lenguaje espiritual y, cuyas formas geométricas constituyen las pautas para expresarlo y componerlo. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, aquí los crop circles son formas geométricas asociadas, únicamente las que vamos a observar. Y el significado que tiene cada una ha sido milenariamente estudiado y arrojado a través de muchos libros sagrados, de otros libros de historiografía cristiana, de folclore, de costumbres, como por ejemplo los antiguos libros celtas, especialmente el libro de las conquistas de Irlanda, que data de milenios antes de Cristo y que se piensa que aunque fue codificado hacia el siglo XI después de Cristo, tiene sus orígenes hacia el 3000 antes de nuestra era. Entonces, les comento que todas las formas geométricas constituyen ese lenguaje porque al estar asociadas tienen un significado que podemos entender, transmitir y entender. Entonces, ese es el significado de la geometría sagrada. Yo les comento, soy Abril de Montserrat, tengo 20 años estudiando el simbolismo, pero como esto no constituye una carrera del conocimiento humano actual y la ciencia muchas veces lo descalifica, yo estudié Derecho, tengo la especialidad en Derecho y tengo el doctorado en Derecho también. Tengo también otros estudios en docencia y en algunas otras cosas más. Pero esa es mi formación científica y mi experiencia por casi 20 años ha sido el estudio del simbolismo. Mis libros, no nada más de crop circles, sino de otros símbolos de la humanidad, constituyen, por así decirlo, los primeros en su género en todo el mundo. Lo pueden ustedes verificar o corroborar en la Biblioteca Nacional de México, donde está mi obra, en especial el simbolismo de la cerámica estilo Chuquícuaro, que fue una cultura mesoamericana de aproximadamente 800 a 250 a.C. y interpreté por primera vez el simbolismo. Los crop circles se conocen a través de lo largo de la historia, ¿no? O sea, son ancestrales y podríamos tardarnos días y días platicando sobre este tema, pero un poquito para concretar, cuéntanos como la historia moderna, o sea, los crop circles modernos que empiezan a aparecer en Inglaterra, de los que estamos viendo un poquito las fotografías. Cuéntanos un poco los antecedentes, cómo nacen y por qué la importancia del estudio de estos círculos. Les comento, fíjense que los crop circles empiezan a aparecer ya formalmente como sistema de símbolos hacia el siglo pasado. Se empiezan a constatar esas formaciones simétricas que se sabe que son de manufactura extraterrestre debido a varios factores. Uno de ellos, muy importante, es que son símbolos que tienen un número de metros casi
de 1 kilómetro, es decir, los más grandes pueden fácilmente abarcar los 800, 900 metros, hay unos más pequeños. Estos símbolos son trazados a partir de, ¿qué les puedo decir?, de 5 minutos, aquellos que pueden pues albergar tamaños o dimensiones superiores a los 20 metros, de 20 a 80 metros, y casi 1 hora los que rebasan los 600 metros. Entonces estamos hablando de que se crean en las formaciones, bueno, en los cultivos que son sembradíos especialmente de cereales destinados al consumo humano. ¿Ven? Entonces, pues ese es el primer factor que tenemos, las dimensiones prodigiosas que alcanzan. Segundo, el tiempo récord en el cual son practicados. Tercera, la complejidad de las formas geométricas, la asociación, el trazo de símbolos que muchas veces no han sido conocidos en nuestro planeta madre, pocas veces han sido difundidos además, y les comento también la asociación y el significado particular que tienen. Todos tienen un significado especial, pero están asociados al precedente, es decir, al anterior y a los sucesivos. Entonces encuentran un significado pleno a través de esta concatenación o asociación que tienen. Es muy importante, es muy importante saberlo, decirlo, que bueno, todos encuentran un significado pleno a través de la asociación entre ellos. Son trazados de forma serial, no son únicamente manifestaciones de alto valor o contenido estético, tienen ese significado simbólico que es siempre de ayuda a la tierra y a los seres que vivimos en el planeta madre. Pero su mensaje principal es el amor espiritual. Y bueno, les quiero comentar que hacia 2004, un científico japonés muy eminente que se llamó Masaru Emoto descubrió a través de su libro Los mensajes ocultos del agua que nosotros, seres humanos, podemos influir en la materia a través del pensamiento y del sentimiento, o sea, sin tocar las formas plasmadas, sin ejercer ninguna influencia a través de la manipulación o de algún tipo de maquinaria. Nosotros podemos cambiar la materia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Masaru Emoto realizó el experimento de tomar fotografías de alta resolución a través de un microscopio electrónico de muestras de agua congelada. Sin embargo, el agua había sido sometida a pensamientos y a sentimientos, es decir, las personas que habían tenido contacto con las muestras de agua habían externado, por ejemplo, frases de gratitud y de amor. Por ejemplo, gracias, te amo, eres importante para mí. Y bueno, esas frases de agradecimiento produjeron que el agua en esas muestras formara figuras hexagonales muy similares a los copos de nieve. Y bueno, esas formaciones eran maravillosas, eran completamente simétricas y eran muchas de ellas nuevas. Ustedes saben que cada copo de nieve tiene una forma diferente y que bueno, todos son completamente simétricos y son bellísimos, vistos a través del microscopio electrónico de alta resolución. Sin embargo, las muestras de agua que fueron sometidas a palabras de odio, de desesperación, como me enfermas, o frases como te voy a matar, o como la palabra Hitler, bueno, pues sorprendentemente el agua formó, hizo figuras muy desagradables, incluso en algunas parece que el agua se está pudriendo. Yo los invito a ver en internet las fotografías del microscopio y a comprar el libro también para que lo tengan sobre los mensajes ocultos del agua. Está demostrado científicamente que cuando nosotros externamos frases degradantes, denigrantes,
¿verdad? O de odio, de destrucción, lo que hacemos es cambiar la estructura de nuestras moléculas y del agua que nuestro cuerpo tiene en casi 80%. Quiero comentarles que tanto nuestros cuerpos como nuestro planeta están compuestos casi 80% de agua. Incluso nuestro sistema óseo, nuestros huesos, contiene humedad. Entonces nuestros dientes contienen también humedad. Y bueno, pues vean ustedes cómo nosotros podemos embellecer nuestro cuerpo y sanarlo a través del poder del pensamiento y de los sentimientos de gratitud y de amor hacia nuestro organismo, y cómo podemos también hacer lo contrario cuando descuidadamente, o sea inconsciente o también conscientemente, nos dirigimos a nuestro cuerpo así, de esa forma, con odio, con rechazo, con vergüenza o con desaprobación. Entonces vean cómo a través del poder de nuestra mente sí podemos nosotros trabajar en nuestro aspecto físico y también superarnos mental y espiritualmente a través del uso de las leyes mentales. Y la primera de ellas es emplear el amor para crear, para construir, para bendecir y para agradecer. El servicio que nos da nuestro cuerpo, que nos da nuestro amado planeta madre, nuestros seres queridos, claro, otras especies, especialmente la naturaleza, los árboles, los vegetales, y pues nuestros hermanos mayores que a través de la práctica de agrogramas, ellos trabajan con el agua. Y me podrán decir, pero ¿cuál agua? Si son kilómetros cuadrados de cultivos, simplemente son espigas o son vegetales, ¿verdad? ¿Cuál es el agua? Bueno, el agua, muchachos, está contenida, fíjense bien, en los vegetales. Más del 80% de los vegetales, de 80 a 95%, están constituidos por agua. Y la energía con la que se trazan los crop circles actúa específicamente a través de la savia elaborada que producen los vegetales, a través también de la savia bruta que se encuentra especialmente en el sistema radicular o raíces de las plantas y que va ascendiendo, muchachos, a través del tallo hacia las hojas, los tallos, las flores y los frutos. Y les quiero comentar que esta ascensión, este crecimiento lo hace durante el cuarto creciente lunar. Los crop circles son trazados específicamente en el solsticio de verano, que es durante el verano, donde se llevan a cabo tantos cultivos de temporal en el hemisferio norte de nuestro planeta madre. Entonces, las leyes, la influencia que ejerce la luna sobre los fluidos, no solamente es sobre las mareas o sobre el agua que se encuentra en el suelo y el subsuelo del planeta, sino también en nuestros fluidos. Nosotras, por ejemplo, las mujeres, pues estamos siempre muy supeditadas a la luna, ¿verdad? Todos nuestros ciclos de crecimiento, fertilidad y también los reproductivos, pues están determinados por la luna. Entonces, el ciclo o el calendario lunar, que se ha conocido como hebdomadario, pues regula justamente estos fenómenos vitales de la fertilidad, pero no solamente humana, sino también animal y vegetal. Entonces, durante el cuarto creciente, los crop circles son trazados para estimular la fuerza que inyecta la luna en cuarto creciente y que se va a verificar plenamente durante la luna llena, porque ustedes saben que el cuarto creciente es anterior a la luna llena. Entonces, durante la luna llena justamente es donde esos fenómenos de crecimiento y de plenitud, especialmente sobre los vegetales, se verifican. ¿Ven? Y ¿qué les digo? Que hay un embellecimiento maravilloso de las plantas. Si ustedes tienen plantas en su hogar, las sacan durante la luna llena y van a ver cómo son hermoseadas, maravillosamente, ¿verdad? Por el efecto de la luna llena.
Entonces los crop circles trabajan estimulando las fluctuaciones de savia bruta, de savia elaborada, de jugos y néctares vegetales, pero estimulados especialmente a través de los ciclos lunares. Cuando se desea que ascienda la savia y los vegetales se pongan hermosos, nutritivos, los frutos crezcan mejor y tengan mejor sabor, pues se trazan los círculos durante el cuarto creciente. Cuando se busca que ese efecto se surta hacia los frutos que crecen bajo la tierra o en el sistema radicular, se busca trazarlos en cuarto menguante. Entonces vean cómo están perfectamente sincronizados a los ciclos solares y lunares. Los crop circles tienen una secuencia como si fuera un número de serie, pero que tenga una secuencia del primero, sucesivamente. Qué buena pregunta. Sí, los crop circles tienen secuencia, pero en cada temporada. Ahora, podemos encontrar una asociación entre el precedente, es decir, el anterior y el posterior, si todos están vinculados. Es necesario que surja esto, porque los crop circles, te comento, tienen un efecto, pero es completo solamente a través de la cadena que se traza durante cada año. Y te comento, Rafa, empiezan a ser practicados durante los últimos días de abril o del mes de mayo en el equinoccio de primavera. Son los primeros, los que abren la temporada. Los más importantes y los que tienen un mayor poder y mayor influencia son practicados durante el solsticio de verano. Y los últimos, en algunos años, Rafa, son practicados durante el equinoccio de otoño, pero son muy pocos. Entonces, sí podemos darnos cuenta de esa secuencia anterior y posterior, y sobre todo los años en donde las precipitaciones pluviales escasean, o sea, hay temporadas de sequía. Los símbolos que fortalecen y potencian la humedad, el poder de la lluvia, de las nubes, de las precipitaciones, y que estimulan la afluencia del agua sobre el suelo, desde el subsuelo, tienen justo esos símbolos que favorecen el agua, que le dan más poder al elemento agua. ¿Cuál es la hipótesis de los crop circles? Es una raza extraterrestre que vive y los hace, son razas que viven aquí con tecnología diferente, con tecnología humana. O sea, de lo que has estudiado, ¿cuál es como esta hipótesis de quién es el mensaje? O sea, ¿quién nos está dando estos mensajes y por qué? Claro que sí. Bueno, de acuerdo a mis estudios y a mis libros, que ya son varios, pueden encontrar mis libros en Google, Abril de Montserrat, o en mis canales de YouTube. Fíjense, mis queridos amigos, que son los pleiadianos. Los pleiadianos son seres humanos venidos de la constelación de las Pléyades, que es un cúmulo de principalmente siete estrellas muy brillantes, y que fueron estrellas a las cuales se dirigen también las colosales cabezas de la isla de Pascua. Algunas de las cabezas de las plataformas de la isla de Pascua están orientadas hacia las Pléyades. Las Pléyades han sido conocidas como las 7 hermanas, y hay seres humanos que vienen de las Pléyades. La diferencia con nosotros, los latinos, es que los seres venidos de las Pléyades son como la humanidad, los seres humanos que viven en las regiones nórdicas de nuestro planeta. Son seres muy altos, de piel, cabello y ojos claros, y que pueden pasar desapercibidos en países nórdicos como Escandinavia, Suecia, Finlandia, algunos países también como Alemania, ¿verdad? O Suiza, son prácticamente desapercibidos. Son seres que generalmente superan el 1,80 m de estatura, y que algunos tienen la constitución craneal idéntica a la nuestra, pero de acuerdo a mis estudios son ellos los que trazan principalmente los crop circles. Lo sé por lo siguiente: de acuerdo a mis estudios,
el complejo madre de crop circles, de símbolos, es idéntico al simbolismo celta ancestral que se encuentra grabado en las númulas áureas. Las númulas áureas que son exhibidas en el Museo Nacional de Irlanda y que datan del 2800 al 2300 a.C. Los druidas, que eran chamanes celtas, ¿verdad? Así se llamaban, druidas. Bueno, estos sabios celtas que pudieron ser, pues como tal vez fue María Sabina, una chamán, ¿verdad? De nuestra cultura, o Pachita, o tantos chamanes que ha habido entre nosotros, ¿verdad? Que tienen el poder de curar, de dilocarse. Son chamanes, también algunos santos católicos han tenido ese poder de dilocación, de levitación, de mover cosas con la mente, ¿verdad? Pues les comento que los druidas, entre los antiguos celtas, fueron estos sabios. Los druidas se dedicaron justamente a través del uso de las leyes mentales, proteger a sus comunidades. Fueron curanderos, evitaban también las sequías, atrayendo la humedad y la lluvia, o alejándola cuando se trataba de heladas, granizadas, que podían poner en peligro a los cultivos. Esas facultades, queridos amigos, las tienen nuestros chamanes que viven en Tlamacas, en las faldas del Popo. Hay algunos que pasan completamente desapercibidos y que ustedes, bueno, saben que son indígenas y que son profundamente sabios y que tienen el poder mental de alejar, ¿sí? De alejar las granizadas, y por eso les llaman vulgarmente graniceros y a ellos no les gusta. Pueden a través de la mente atraer humedad cuando es necesario, propicia, o alejarla cuando hay heladas, lluvias torrenciales, aguaceros que podrían destruir sus bienes, sus cosechas, los animales. Algunos de ellos hablan con el espíritu del volcán, del Popo, de Don Goyo, algunos. Y bueno, algunos también nos hablan, ¿verdad?, de lo que expresa Don Goyo. Y fueron los primeros en enunciar que Don Goyo no quería destruir a la región, y que, bueno, pues todos los fenómenos que se han visto con el Popo, ellos enunciaron que no iban a pasar a mayores o a trascender. Fueron los primeros, esos chamanes. Bueno, les comento que entre los antiguos celtas también existieron esos sabios, pero se sabe que fueron enseñados por pleiadianos. En el Ebor Kabbalah Eren, que es el libro de las conquistas de Irlanda, un libro sagrado de los irlandeses, bueno, que contiene además tradiciones orales, folclore, leyendas, narraciones de los ancestros, hoy irlandeses, eran celtas. Bueno, se dice que llegaron a la isla unos seres que descendieron de barcos celestes. Decían que eran barcos tripulados que se habían mantenido ocultos entre las nubes muchos días y que finalmente descendieron. Y que cuando ellos descendieron a la primitiva isla de Irlanda, bueno, pues que eran seres muy altos, de piel clara, ojos claros, cabello claro, muy hermosos, hombres y mujeres, y que llegaron a enseñar a los primitivos de la isla. Les enseñaron especialmente a curar a través de las manos, de la energía, del pensamiento y del sentimiento. Y esos seres también les enseñaron sobre agricultura, a conocer empíricamente los ciclos de la naturaleza y a actuar sobre la naturaleza en beneficio de las comunidades. Es decir, de usar las leyes mentales, pero a través del amor, no egoístamente, no para enriquecerse, no para hacerse poderosos bélicamente sobre otras comunidades, no para sojuzgarlas, dominarlas, sino para enseñarles, para ayudarlas a crecer, a evolucionar. Y bueno, pues esos son pleiadianos y tienen el aspecto humano, así como nosotros. Ya les comenté con qué características. Y mis descubrimientos, porque fui la primera persona en asociar el complejo simbólico madre
de los crop circles con los símbolos que aparecen grabados en las auras ancestrales del 2800 al 2300 a.C. son idénticos. Las leyes mentales que se usan también lo son. Entonces, esos instrumentos fueron instrumentos rituales que usaban los sabios o chamanes para pues propiciar la naturaleza en beneficio no nada más de la humanidad, sino de los animales, de las plantas, de los animales no solo terrestres, sino del aire, del agua y de seres de otras dimensiones, porque acuérdense que en Irlanda se cree en los elfos y en los gnomos, en los duendes, y que bueno, pues uno de los símbolos de poder irlandés es el trébol justamente, y los duendes son también personajes que están asociados al bien hacer humano y a la evolución de las criaturas de la tierra. Entonces vean cómo eran seres amigables con seres de otras dimensiones. ¿Cómo ves tú la configuración de esa geometría en relación a las naves? Bueno, pues fíjense que justamente las formas geométricas no solamente constituyen un lenguaje espiritual que puede transmitir mensajes a nuestro amado planeta a través especialmente de los fluidos, sino también hay muchas naves extraterrestres que son construidas a través de estas formas. Incluso mundos de pleiadianos pues están trazados a partir de la geometría sagrada, porque eso influye en nuestros fluidos orgánicos y nos ayuda también a evolucionar. Fíjense que, bueno, yo les comento que yo tengo el recuerdo de que he reencarnado en varias vidas, pero especialmente me acuerdo de una vida donde llegué a este planeta porque, bueno, llegué como un ser femenino en una nave de varias personas tripulada por varios seres como yo, que teníamos aspecto humanoide y que fuimos expulsados de nuestro planeta madre por un consejo de ancianos debido a que pusimos en riesgo nuestro escuadrón militar. A través de varias maniobras puso en riesgo la seguridad del planeta y de varios grupos o comunidades. Yo recuerdo que las formas, la arquitectura de ese planeta era absolutamente geométrica, eran esferas elevadas sobre el suelo y estaban suspendidas, y así gozábamos de una atmósfera idónea, por así decirlo, una atmósfera o una biosfera idónea, en un planeta donde los cielos eran violetas, la luz del sol no era nociva, corrosiva, más bien era una iluminación, despertaba también nuestras facultades, todos podíamos comunicarnos mentalmente y viajábamos a través de dimensiones de forma instantánea para ponernos en contacto con en las inmediaciones de una estrella especial, a través de cuya radiación éramos sanados y bendecidos. Entonces, bueno, pues nos expulsaron y llegamos a un cinturón de planetas. Nosotros entendimos que este planeta era primitivo, no estaba desarrollado. Tengo recuerdo de cómo practicamos sobre el suelo, trazamos un orificio de forma rectangular y usamos las esferas pétreas, que algunos no saben para qué son, que están abandonadas por cientos en Costa Rica y les llaman diquis. Y tenemos también en el Museo Nacional de Antropología ese tipo de esferas, y que, bueno, de acuerdo a mis recuerdos, eran piedras de oráculo a través de las cuales nos comunicábamos mentalmente con seres de otras tripulaciones y otras naves. Esas esferas las usamos, intentamos tener contacto con otras naves, pero jamás lo logramos, y yo perecí en ese estado a través de un procedimiento muy doloroso de darme cuenta de que ya no podría volver jamás a nuestro amado planeta madre. Habíamos sido expulsados, pero además pude sentir
que nuestras facultades espirituales y mentales nos abandonaban. Ya no teníamos ese poder de comunicarnos mentalmente entre nosotros por el campo magnético excesivamente denso que produce este mundo, y especialmente en aquella época. Empecé a escuchar sonidos muy parecidos a los que tiene la música de Jean-Michel Jarre. Sí, exacto, empecé a escuchar porque eran sonidos asimilados a esta dimensión y a los fenómenos magnéticos que tienen lugar en este planeta. Ese es un recuerdo muy vívido, y les quiero comentar que a mí me maravilla que un científico como Jacobo Grinberg, que desapareció, también relate que él también procede de otro planeta. Él está seguro de que fue un mundo de Andrómeda. Yo creo que vengo de Pléyades. Y él también escribió una teoría, la teoría sintérgica. Y yo, sin haber conocido nada de Jacobo Grinberg, escribí también una teoría del derecho, a la cual llamé teoría de la sinérgica jurídica multivalente, donde llego a la conclusión de que los sistemas de derecho del mundo pues son en cierta forma una réplica de lo que nosotros entendemos a través del consciente y del subconsciente, de nuestro propio ADN y de muchos fenómenos genéticos, de los cuales tenemos conocimiento sin saberlo. Entonces, bueno, pues ahí está una coincidencia muy grande con Jacobo Grinberg, porque él también estudia sobre el fenómeno. Y les digo, a partir de ese momento, pues recuerdo algunas reencarnaciones, especialmente en las que tuve vivencias muy dolorosas. Especialmente se recuerda el dolor que nos enseñó, que nos marcó para la eternidad, porque vamos hacia el espíritu, hacia el camino de la espiritualidad, abandonando consciente y voluntariamente todas esas desviaciones que nos hacen caer en el error, pues en lo que los católicos llaman pecados, que son pues errores, equivocaciones, defectos, y lo vamos superando a través de la conciencia y de la voluntad. Pero porque ya lo vivimos, lo hemos experimentado en otras vidas anteriores, y pues de alguna forma eso nos acerca a la espiritualidad y al autoconocimiento, que nosotros somos seres milenarios. Estamos aquí en este momento, coincidimos, porque a través de los milenios, de muchas reencarnaciones, hemos sufrido, hemos gozado, pero siempre hemos elegido con mayor fuerza el camino del bien. Por eso estamos aquí. Si no, estuviéramos hundidos en muchos vicios y en muchas tendencias oscuras y destructivas. Pero bueno, pues esa es nuestra evolución. Tocas algo muy interesante. Yo también desde 1975 escucho la música de Jean-Michel Jarre. Es como, no sé, como ¿qué piensas tú? Si es un medio de comunicación entre algún tipo de inteligencia que quiere contactar contigo, porque yo recuerdo, tendría, no sé, 2 años y que había empezado a leer libros sobre el tema OVNI y la famosa revista Contactos Extraterrestres, y vino a mis manos, porque en ese tiempo eran LPs, no había compact disc, y de ahí me enganché con la música de Jean-Michel Jarre y con la música de Isao Tomita, que era como, pues con esa música electrónica con la que sí, es exactamente como que te conecta, ¿no? Con un mundo que no es de aquí. Alfonso también es una eminencia, es coexpositor, ¿verdad?, en la Hemeroteca Nacional de México, en una expo que se ha llamado 135 años de presencia OVNI en la prensa mexicana. Y todavía está expuesta, amigo, todas las imágenes que proporcionaste, no las han retirado, y creo que es la única expo que ha durado pues ya casi 1 año sin ser retirada. Sí, inclusive de Japón vinieron a hacer un reportaje, les llamó la atención. Claro, gracias, Alfonso. Pues sí, te comento, esa música de Jean-Michel
yo he identificado que son sonidos que se perciben a través del viaje en diversas dimensiones. Cuando uno sale de la tierra y abandona ese cinturón que nos tiene atrapados, y digo atrapados porque aun cuando morimos, vamos a otras dimensiones, nuestra alma desencarnada va a otras dimensiones, pero vinculadas al planeta. Solamente podemos escapar una vez que hemos trascendido espiritualmente, podemos viajar a otra dimensión, aunque lo que dicen los pleyadianos es que su trabajo continuo a través de décadas está en favor de ayudarnos a liberar de ese magnetismo tan pesado que tenía atrapado al planeta, y que a partir del 2012 se ha intensificado para ayudarnos a trascender, se ha ido purificando, ayudarnos a liberar de esas cadenas tan fuertes que tenían sobre nosotros, que tienen aún muchos seres oscuros. Se dice que cuando los pleyadianos llegaron a Irlanda, que descendieron de los barcos celestes, estuvieron mucho tiempo buscando descender en la isla sin poder conseguirlo, porque los seres que le decían Fenor a esos seres malignos tenían atrapada la isla, encerrada en una especie de magnetismo muy denso, y que ese magnetismo influía en la vida, en los pensamientos y en los sentimientos de los humanos que vivían en la isla, y por eso eran esclavos de esos seres poderosos, eran seres malignos muy poderosos. Ellos se nutrían también de sus emociones negativas de destrucción, por ejemplo, el odio, el terror, la venganza, la ira, la lujuria, todas esas emociones y pasiones desencadenadas que nos tienen abajo, eran justamente emociones y pasiones que también los tenían cautivos y esclavos. Entonces se dice que ellos descendieron en las montañas de hierro, así se llama esa zona geográfica, en donde a través del magnetismo pudieron justamente ayudarse para descender. Pero sí te comento, Alfonso, esos sonidos son interdimensionales. Yo los he escuchado todavía cuando he viajado. Yo viajo, pero psíquicamente, es decir, a través del alma, cuando me permiten ascender a ciertas naves tripuladas y naves nodrizas, algunas que tienen más de 25 kilómetros de extensión. Algunas son de pleyadianos y ellos hablan conmigo, a mí me llaman Quetzalcóatl, no sé por qué, si no soy varón, ni soy sacerdote, ni soy sabio, pero me dicen así, y me reciben en un ambiente de mucha espontaneidad, donde hombres y mujeres vestidos con trajes especiales de negro viven en unas naves que están iluminadas con luces artificiales muy blancas, y que ellos no tienen una maquinaria y un equipo como el nuestro, muy atrasado. Sus naves y lo que ellos utilizan pueden incluso algunas veces materializarse al momento de que ellos lo requieran o lo necesiten. Son especies de hologramas gigantescos. Hablan conmigo con mucha espontaneidad. No crean que son seres, yo he visto que son seres muy sociales, son incluso, les comento, si pudiera definirlo en una palabra, son espontáneos, alegres, constructivos, altruistas, espirituales, sensibles, altamente sensibles. Los varones no tienen como esa esencia tan especial de muchos varones de este mundo. Ellos tienen una personalidad muy dominada por la intuición, que es algo que en la tierra, en este mundo, tenemos desarrollada, las mujeres especialmente. Y las mujeres no tienen como esa tendencia a ser tan emocionales. Las mujeres pleyadianas son también muy intelectuales y
su intelecto es muy agudo, muy fino. Entonces podemos decir que los varones y las mujeres se han, ¿cómo les puedo decir? Se han, sí, tienen de ambos polos, ambos. No hay varones agresivos, ni orgullosos, ni dominantes, irascibles, para nada. Están equilibrados. Sí, equilibradas. Esa es la palabra. ¿Cómo te llamas, amiga? Cristina. Cristina, pues bienvenida también. Sí, esa es la palabra. Equilibrio entre el polo del hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro. Entonces, mujeres muy inteligentes, racionales, un tanto distintas, porque no tienen esas emociones como nosotras muchas veces, y los varones tampoco son tan distantes, tan fríos, tan calculadores o racionales muchas veces, sino que son muy sensibles, intuitivos. Entonces, bueno, yo les puedo decir que entre ellos también hay especialistas en muchas ramas del saber. También tienen esa orientación y esa especialidad. Por ejemplo, hay mujeres que están altamente especializadas en combatir razas de insectoides y utilizan una maquinaria, un equipo bélico especial, y también hombres que se dedican a cultivar el arte y lo que aquí conocemos todavía como ciencia. Pero bueno, son seres especiales, espontáneos. No podrías decir a veces a priori si quien traza un diagrama o quien lo diseña es un varón o una mujer. No podrías decir a priori. A veces yo sí identifico que son varones los que lo hacen, porque sigue todavía dominando en ellos una mente, un intelecto muy agudo y muy tendiente al cálculo matemático. Todavía en ellos sigue dominando eso, en los varones, pero no puedo decir que unos sean más inteligentes que otros, o más sensibles o más intuitivos. Todo en ellos es equilibrio, espontaneidad, espiritualidad, eso les puedo decir, y armonía, completa armonía. Me mandaste 5 fotos de diferentes símbolos, escogí uno al azar, pues me gustaría ver si pudieras de este lado en la pantalla descifrarnos un poquito qué significa, qué mensaje, qué nos fue creado este símbolo. Quiero comentarles que lo que estamos viendo es un crop circle, el primero de la temporada 2023, que apareció hacia los últimos días del equinoccio de primavera. Abrió la temporada y por eso tiene un hexágono trazado, es una estrella hexagonal, ¿sí? Y vean ustedes, es un símbolo sagrado en muchas culturas de la tierra, especialmente entre los judío-cristianos. Si nosotros los unimos, podemos trazar 2 triángulos imbricados, es decir, uno en sentido elevado y otro hacia abajo. Es el símbolo que se encontraba presente, el símbolo del rey Salomón. Entre los judíos es uno de los símbolos más sagrados y milenarios que podemos encontrar, y denota la sabiduría. Pero la sabiduría más grande es justamente la creación de las formas vivas, es decir, la creación para después ser vivificada mediante el amor. Entonces, está auspiciando una temporada de gran productividad, pero bendiciones al planeta, y sobre todo influyen a través de los cultivos, porque ellos saben que es nuestra fuente de alimentación principal. Los vegetales lo han sido, y ellos siempre han abogado porque pues dejemos de alimentarnos de carne, de animales que sufren, ¿verdad? Y que bueno, nos invitan a ser vegetarianos, pero tampoco nos condenan por consumir carne de animales. Ellos nos respetan profundamente, pero nos hacen un llamado. Entonces, vean ustedes cómo está trazado. Ustedes pueden ver que hay espigas dobladas y tienen ese efecto platinado. Ese efecto, queridos amigos, se logra cuando a través de naves tripuladas y no tripuladas es inducida la energía a los cultivos.
La energía escapa inmediatamente a través de los tallos en un punto que se llama nodo, que es justo donde se origina el crecimiento del siguiente segmento del tallo, donde se originan ramificaciones, hojas, todo, y entonces inmediatamente explota el tallo y se dobla, pero no produce daños al vegetal porque sigue creciendo y se puede uno alimentar de él. Entonces vean, ese es el efecto del claroscuro único y singular de este sistema. El verde, que es el color más oscuro, pues es el color asociado a la vida. Entonces estamos literalmente recibiendo esa energía para pues armonizarse con la vida y bendecirla. El hexágono, como les comento, se integra, se pueden trazar dos triángulos. El triángulo es el símbolo de la mente creadora. Cuando es expresado sobre la tierra, tenemos que se está aludiendo a la mente creadora de la madre naturaleza. Es tanto hacia arriba como hacia abajo, porque nosotros somos hijos del cielo y de la tierra. Es decir, nosotros estamos regidos por los ciclos solares y lunares, también astrales, porque a través del trayecto de traslación de nuestro planeta madre alrededor del Sol, recibimos la luz, la energía, la influencia de muchas constelaciones. Entonces vean, esta bajo la constelación de Aries muy peculiar, porque se aprovecha el fuego de esa constelación para estimular la vida. Entonces directamente fue trazado este símbolo para dar empuje a la vida durante pues todo el solsticio de verano, a los cultivos y a nosotros que somos seres hijos del cielo y de la tierra, porque estamos sujetos a los ciclos solares, lunares, estelares y telúricos de nuestro planeta madre. Todo está armonizado y por eso, bueno, pues aquí están los dos triángulos a través de esos 6 segmentos, ¿verdad?, que podemos nosotros notar. Si nosotros vemos, tiene movimiento, se está moviendo, si estamos frente al símbolo, vemos que es un movimiento hacia la izquierda. Vean cómo el lado hacia la izquierda tiene como una pequeña, pues una curva. Eso quiere decir que está girando hacia la izquierda, pero si nosotros nos ponemos en el sentido del símbolo, será un movimiento opuesto, o sea, a la derecha. El movimiento a la derecha en los crop circles siempre evoca el crecimiento, el estímulo, la bendición hacia la evolución, la fructificación, hacia la plenitud de la vida. Y bueno, pues ya ese es el estímulo y la fuerza que tiene el primer símbolo de la temporada, un símbolo prodigioso. ¿Ven? Entonces aquí se inyectó todo el amor, toda la fuerza de las leyes mentales y energía de una civilización de hermanos mayores y superiores a bendecir esa temporada que se abrió durante el solsticio el 21 de junio, pero bueno, la precedió para preparar a la Tierra a asimilar toda esta serie de cambios estelares y telúricos y para bendecirnos especialmente. Sí, amigo. ¿Por qué crees que solamente en Inglaterra es donde aparecen muchísimos de estos crop circles? Y tengo entendido que hay una publicación de 1370 donde aparece el primer reporte de un crop circle, pero el de la nueva era, ¿a partir de qué años empiezan a fotografiar? Yo recuerdo que a principios de los 90 se empezó a sacar revistas, muchas fotos precisamente de los crop circles. Pero ¿por qué crees tú que solamente en Inglaterra es donde aparecen el 99% de estos mensajes del cosmos? Porque no es otra cosa, ¿no? Nada más para complementar, creo que la mayoría además son muy cercanos a Stonehenge, ¿no? La zona de Stonehenge tiene que ver con Stonehenge, entonces también tiene que ver esa construcción con estos círculos. Como bien nos apunta Alfonso, esa publicación del siglo XIV pues hace hincapié
en un ser oscuro que está trabajando con una especie de hoz, un instrumento agrícola, doblando, y justo se ve que dobla un círculo. Sin embargo, recordemos que desde tiempos anteriores a Cristo, 3000 años, los pleyadianos ya usaban la energía para trabajar sobre la materia. Yo considero, Alfonso, que ese grabado que existe, pues puede asociarse con un ritual de fertilidad de la tierra durante la temporada de cultivo. Sin embargo, no lo asocio a un pleyadiano, primero porque pues estamos viendo que manualmente están siendo dobladas una criatura pues con una cierta forma humanoide, ¿verdad? Está agachada, pero bueno, sí puedo asociarlo a un ritual de fertilidad de la tierra. Tal vez no haya sido un pleyadiano quien lo practicó, pero sí está asociado a un ritual de fertilidad. Están siendo doblados cultivos hacia la misma dirección que tienen los crop circles, y bueno, no los está cortando, que es importante. Entonces hay una asociación muy notable. Pero los crop circles en la edad moderna, pues justamente, bueno, podemos tener ese antecedente, Alfonso, gracias por decirlo, aunque no se ve que sea practicado a través de energía como los actuales, pero sí es un círculo vinculado a la cosecha, asociado al ritual de fertilidad como lo tienen los actuales. Los actuales empiezan a aparecer hacia el siglo pasado, los primeros son fotografiados durante finales de los 70s y los 80s especialmente, y ya como temporada a partir de esos años hasta nuestros días. Les comento que justamente, bueno, pues los crop circles tienen la finalidad de auspiciar, de proteger la fertilidad de la tierra, del suelo, de los fenómenos, ¿verdad?, de nosotros mismos, y de actuar también sobre el campo magnético y sobre la biosfera. Entonces, bueno, la mayor parte han aparecido en el condado de Avery, que se llama también Casa del Crop Circle, donde existe un calendario solar lítico más antiguo que Stonehenge, porque es más antiguo, que tiene más de 5000 años. Entonces vean ustedes la antigüedad. Y también en Salisbury también han aparecido. Bueno, pues yo les comento, Stonehenge está contiguo a un portal dimensional muy importante, porque se sabe que en Stonehenge, que es algunos lo han llamado calendario, ¿verdad?, de la época lítica de piedra. Algunos han dicho que tuvo fases de construcción en las primeras etapas de la edad del bronce. Bueno, pues les comento, este calendario es importante porque se podía no nada más marcar el tiempo, es decir, las estaciones, porque permite marcar el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, sino que además permite medir eficientemente las fases lunares. Entonces, era un instrumento de medición del tiempo. Algunos arqueólogos han dicho que también fue un monumento funerario, porque se habían descubierto enterramientos humanos en las inmediaciones. Yo considero que esos enterramientos se deben a que buscaban que el alma de esas personas trascendiera a algo superior, algo más elevado y más noble. Y como las pirámides en Egipto, que fueron construidas, bueno, pues en una posición idéntica, asociada a las estrellas más brillantes, a las 3 más brillantes de la constelación de Orión. Entonces, las pirámides tenían cámaras especiales donde eran depositados los sarcófagos para ayudar a los faraones y a sus consortes, ¿verdad?, finadas, a trascender a mundos de mayor luz mental. Ahora, lo mismo pasa con Stonehenge. Se sabe que está en las inmediaciones un portal dimensional muy grande. Y aquí en el mundo son muy comunes los portales dimensionales. Ustedes saben que muchos ovnis simplemente, ¿verdad?, en las cercanías de ellos desaparecen.
se detienen, empiezan a tener un movimiento vibratorio especial y desaparecen, ¿verdad?, de nuestra dimensión. Hay puertas dimensionales muy importantes en nuestro mundo. Yo les decía, en el Triángulo de las Bermudas hay un gigantesco que, abarca el mar y el cielo. Incluso en la bitácora de viaje de navegación de Cristóbal Colón se dice cómo este navegante genovés pudo apreciar fenómenos que nadie había descrito en otra bitácora, como la aparición de líneas blancas que súbitamente hacían que la temperatura del mar alcanzara el punto de ebullición en algunas zonas y luego desaparecieran de inmediato o propiciara tormentas, ¿verdad? Y ustedes saben cuántos cientos de aeronaves y de embarcaciones han desaparecido a través del Triángulo. El barco Tuxpan, un barco mexicano, se perdió ahí. El Tuxpan, en efecto, y que algunos han sido atraídos desde kilómetros de distancia al Triángulo de las Bermudas, que es un triángulo trazado entre la Gran Bahama, Puerto Rico y Fort Lauderdale en Florida. Entonces esta es la zona. Hay otros portales, el Mar del Diablo en Japón, donde se han registrado también estos fenómenos. En nuestro país está la zona del silencio, un lugar que abarca varios estados, Coahuila, ¿verdad?, Durango, me parece que Chihuahua un poco, y ahí también se han perdido a personas. Dicen los lugareños que se escuchan voces de personas que nunca se ven, que algunos se han desaparecido y que se dedican a viajar en el tiempo, y que, como los barcos perdidos del Triángulo, que a veces son avistados, ¿verdad?, y que posteriormente desaparecen para siempre. Hay muchos testimonios que incluso hubo, ¿verdad?, que un barco que se encontraba navegando en las inmediaciones descubrió un carguero de madera que se había perdido hacía más de 100 años, que dio la orden a la tripulación de abordarlo, y que encontraron las cosas de los marineros intactas, incluso comida, sus utensilios. Exacto, sí, y que finalmente se perdieron después de una tempestad, se volvieron a perder sin ser vueltos sin ser encontrados. Y les comento, esto es una realidad, y existen portales dimensionales en las inmediaciones de monumentos arqueológicos importantes. En Inglaterra, Stonehenge es uno, Avebury es otro, pero aquí en nuestro país también hay monumentos de ese tipo, muchas pirámides, y que se han visto, ¿verdad?, también apariciones y desapariciones de ovnis. Es algo muy interesante. Dentro de la aviación hay dos casos, en el Triángulo de las Bermudas, precisamente de un avión, un Boeing 725, un avión grande, que despegó de Puerto Rico, iba a Miami, y llegó una hora antes a Miami. Entonces decían, ¿cómo es posible? ¿Por dónde se vino? Traía viento de cola, y los pilotos dijeron que sencillamente ellos venían volando. Pero ahí, como dices tú, hay puertas dimensionales en las cuales algún avión, algún barco se desplaza cientos de kilómetros en un momento, ¿no? Hubo otro caso de otro piloto también venía en su avioneta, y lo mismo, llegó con una hora de anticipación. Aquí en México es muy común en la zona del World Trade Center, se dice que hay una puerta dimensional. En Chapultepec también se dice que hay otra puerta dimensional. En Chapultepec, el bosque de Chapultepec. Sí, atrás donde está el monumento al Escuadrón 201, hay un árbol muy grande, y ahí sí también es una puerta dimensional. Hay varias partes aquí en México donde se manejan. Pero bueno, que que estabas comentando de los puntos álgidos. Bueno, se reconoce como puntos álgidos de avistamientos y están en los meridianos paralelos de la esfera de la Tierra. Es decir, las líneas transversales o perpendiculares que cortan a la Tierra en sentido vertical y horizontal. Entonces hay puntos álgidos de avistamientos tanto en Europa como en Asia y en América. Entonces esto es muy importante porque también se llaman puntos viles, donde las dimensiones se transfiguran y pasan a ser transdimensionales.
H-370 del avión que se perdió en Malasia, en Kuala Lumpur. Es un avión de Afonso C. más de aviones, pero era una capacidad de más de 270 pasajeros y con la tripulación adentro se desapareció. Entonces, últimamente acaba de salir un video donde se ve que el espectro de los rayos X en cuanto a la infrarrojo, el avión va descendiendo y se ve claramente que trae atrás la cola de humo, pero que va dando, en su caída va dando un giro hacia la derecha y de repente aparecen 3 esferas orbs, que son ovnis, que van, de alguna manera van entrelazando el avión, pasan una serie de nubes y después en ese recorrido como de 2 o 3 kilómetros pasan otro cúmulo de nubes y entonces el avión lo que sucede es que tantito se ladea y las esferas se mueven de tal manera que hacen que haya una implosión, es decir, que explota hacia adentro el avión, no hacia afuera, sino que desaparece. Entonces ese era un punto vil que se estaba detectando respecto de los satélites orbitales de la Estación Internacional, detectaron ese movimiento infrarrojo. Pues muy interesante porque los puntos viles también se dan no nada más exteriores sino interiores y cercanos y lejanos, pero están muy cercanos de nuestro mundo. Muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba. Pero bueno, un fuerte aplauso para nuestra invitada de hoy. Gracias a todos. Muchas bendiciones para todos. Gracias.